Grabar. Muy buenas tardes, traders. Bienvenidos a nuestra sesión semanal del día de hoy, jueves, donde vamos a estar hablando del tercer punto, uno de los puntos súper importantes. Ya hemos venido viendo acerca de pensar en probabilidades, la disciplina en el trading, pero la disciplina o la fuerza de voluntad nos va a servir mucho en nuestra día a día. Sin embargo, ya en la aplicación del trading, como influye un montón la parte emocional, se vuelve más difícil seguir con disciplina un trading plan o como se dice, al pie de la letra. Entonces, este punto de la gestión de las emociones, vamos a tratarlo de una manera tal que, como cualquier otro tema, desde la comprensión y el discernimiento. Desde la comprensión, ¿para qué? Porque así como este aspecto, como tal vez cualquier otro en la vida, es difícil. Ahora, podría quedarme con solamente esa percepción. Lo otro que podría decir es posible, ¿verdad? Es posible reprogramar la mente, es posible adquirir nuevos hábitos, es posible adquirir nuevos tipos de conductas, cambiar nuestra forma de ser y estar. Para ello es un proceso probablemente un poquito largo, tal vez sea menor, pero que nos va a ayudar a hacerlo un poco más rápido o a no quedarse en el bucle de que todo sale mal a nivel emocional, desde la comprensión y el discernimiento. Comprensión de saber qué es lo que me genera miedo, qué es lo que me genera ansiedad, qué es lo que me genera avaricia, y el discernimiento poniendo sobre la mesa. Si tengo esto y si actúo de esta manera, me sale mal, o si hago esto o sobre este nivel de activación emocional, ¿cómo actúo? Eso lo vamos a ver más adelante también en la bitácora o lo que se llama el journal emocional, que les voy a compartir un formato, pero vamos para esto. La gestión de las emociones. Para esto es importante aprendernos o saber el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que en los últimos años ha ido tomando mayor eh, repercusión, mayor importancia respecto a lo que es el IQ o lo que es nada más lo que es la inteligencia en conocimientos, nos dice que es la habilidad de entender y gestionar nuestras emociones. Un punto súper importante. La inteligencia emocional, una habilidad que como cualquier otra se puede entrenar de entender y gestionar nuestras emociones. Por muy buenas que sean nuestras oportunidades que identificas y el análisis realizado, imagina, tienes una estrategia de trading, tienes un trading plan, lo analizas, tu análisis es perfecto, lo haces muy bien. Ahora, cuando vas a ejecutar, nos dice, si el trader no es capaz de mantener la calma y actuar correctamente bajo presión, porque ya en tiempo real hay una presión, los precios se mueven ahí a cada momento, para arriba, para abajo, uno tiene que identificar setups y patrones. Los resultados pueden ser desastrosos, ¿verdad? Si uno no gestiona las emociones, en la operativa pues entran ahí una activación que puede ser los resultados desastrosos, que la mayoría, por no decir todos, probablemente pasamos por eso. Y es un reto diario. Es importante reconocer que la parte de nosotros encargada del análisis, la parte que crea el trading plan, la parte que hace el análisis, la parte que hace el premercado, la que hace backtesting, y la parte encargada de la ejecución versus la parte nuestra en nuestro interior que se va a ejecutar en tiempo real son diferentes. Este es un punto súper importante que quiero dejar en claro porque se puede dividir de esta manera. Podríamos dividirlo en el yo número uno y yo número dos. ¿De qué va esto? ¿Te has descubierto o has sido consciente que cuando estás solo, muy probablemente, o en muchas de las situaciones, estás conversando contigo mismo? Y si alguien te preguntara de fuera, oye, ¿con quién estás conversando? ¿Por qué? Porque estás solo y te estás riendo de algo que estás recordando, o te está creando ese diálogo interno. Entonces dices, yo estoy hablando conmigo mismo. Entonces, el yo es una parte y el mí mismo es otra parte. Podría ser parecer un poco confuso, pero con lo que quiero que nos quedemos es que dentro de nosotros podríamos clasificarlo en dos yoes. Uno, encargada del análisis y toda la planificación, y otra parte es la encargada de la ejecución y la acción. Entonces, con eso
nos vamos a quedar. Nos dice, una es la parte analítica y la otra es la parte ejecutiva. Entonces, por más que nosotros trabajemos en la parte de análisis, si no trabajamos la parte ejecutiva, pues probablemente los resultados van a ser los mismos que anteriormente. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en la parte ejecutiva, no estamos trabajando en la parte de la acción. Nos dice, imagina un trader que ha entrado en un trade, ¿verdad? Tú estás operando, vas a montar una posición, tomas el trade, calculas tu riesgo, es tu setup, perfecto. Ahora, ves que está más 200, más 300, pero tu trade profit es $800. Listo. Como te dices interiormente, oye, es probable que esto se regrese o ya voy a salir del trade de una. Entonces, al tú salir del trade, de esa manera, pues dejas dinero sobre la mesa y sales antes de tu objetivo. Nos dice, sale precipitadamente. Ahora, luego ves cómo el precio va hacia tu take profit. No da el R2 que tomaste, sino da un R10 o no da el R2 que buscabas. O no, simplemente si tú saliste en R1, el trade da R3. Listo, ya es la situación, dijiste, lo voy a dejar pasar. Ahora, luego ves otra oportunidad. Ves un retroceso y dice retroceso con disminución de volumen, voy a comprar. Y entras, listo, ahora sí voy a dejar correr, puedes decirte, solamente para ver cómo salen stop loss. Ahora, tienes un trade que has dejado dinero sobre la mesa, tienes otro trade con stop loss, entonces, y aparece un nuevo setup, aparece una nueva oportunidad, identificas un nuevo setup. Entonces, en ese momento debes decidir si entrar en el mercado o no. ¿Qué vas a hacer ante esa situación? Y nos dice, en ese momento, su diálogo interno, el diálogo interior, eso que te dices a ti mismo, adentro, en la cabeza. ¿Qué te dice esa vocecita? Esa vocecita, hay una película en Disney que se llama Luca. Esa vocecita dice, este, hay como dos niños que uno no le deja, que se limita a hacer por el que ya y eso, déjalo, déjalo. Es Bruno, le dice que es la vocecita, esa vocecita interna. Entonces, ese es el diálogo interno, ¿no? Ese es el diálogo interno, esa vocecita que te dice, cierra el trade, déjalo correr, no entres, haz esto. Puede influir en su desempeño y en la toma de decisiones. Entonces, imagina que estás en esa situación y suponte que tienes un diálogo interior negativo. Te dices, no, que soy muy bruto, que es tonto, mercado de no sé qué, cómo voy a dejar salir un trade? Ahora estoy en stop loss, ahora no sé qué voy a entrar. Ahora, ese es un diálogo interior negativo. Entonces, si tú tienes eso, si eso identificas, no es que sea parte del ser, no, o de la persona, sino que identificas esa parte nada más. El trader es su peor enemigo. Uno mismo se convierte en su peor enemigo porque se empieza a juzgar a sí mismo. Es el mismo el que interfiere en su capacidad de conseguir buenos resultados. Por el contrario, por ejemplo, alguien que empieza a decirse a sí mismo, esto es parte de la probabilidad, no puedo controlar lo que va a pasar en adelante, yo no sabía qué es lo que va a suceder más adelante, eso de ahí es fundamental. Entonces, como punto número uno, que quiero que dejemos aquí o que identifiquemos, o te invito a ti a identificar, es ese diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo cuando estás cometiendo errores, cuando lo estás acertando, cuando estás dejando pasar oportunidades o cuando estás en tu operativa? Vamos a ver, tenemos mensajes acá. Ahí aparece el demonio y la venganza, dice Juan Felipe. El demonio aparece. Exacto, se activa. Ahora, pero es cuando pasamos el umbral de activación emocional. Ahí mencionan una palabra muy importante, se activa. Entonces, ¿cuándo puedo lograr que se activa? O cuál es el umbral de activación? ¿Cuándo se va a prender ese interruptor? ¿Por qué sucede esto y cómo manejar el diálogo interior, no? ¿Por qué sucede? Primero, sucede porque como lo mencionamos en el punto número uno, nosotros no estamos, nuestra mente no está
cableada de esa manera, no viene reprogramada para pensar en probabilidades, en incertidumbre. No, 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 no. La mente con la que llegamos al trading está condicionada por programas cognitivos de defensa ante amenaza. Condicionada por programas cognitivos de defensa ante la amenaza. Esto es súper importante entenderlo. Dijimos que vamos a ir desde la comprensión y el discernimiento. Entonces ya estamos comprendiendo que nuestra mente con la que llegamos no es la más ideal para negociar. Nosotros tenemos que transformar esa mente. Por lo tanto, entonces aquí vamos a ver la siguiente diapositiva. Y todos que aquí, yo creería que tal vez la mayoría, a ver, listo, listo, perfecto. Entonces, yo creería que aquí la mayoría ya sabemos qué es esta estructura dentro de nuestro sistema límbico, que es la amígdala, ¿verdad? ¿Todos saben aquí qué es la amígdala? ¿Todos saben aquí qué es la amígdala? ¿Sí o no? Pongan aquí sí o no. ¿Todos saben aquí qué es la amígdala? Nos dice José, el impostor siempre haciéndonos tomar decisiones erróneas. Esa parte interna, ¿no? Nos dice sí, sí. Luis Yacila nos dice no. Sí, señor, sí, sí, listo. Entonces, es probable que en un principio, o al menos personalmente yo también, cuando lo único que sabía que era amígdala, era estas estructuras que tenía debajo del mentón, ¿verdad? Que están entre el cuello, esas estructuras, ¿verdad? Eso era lo que yo sabía en un principio y es muy frecuente. Tal vez a muchos de nosotros nos ha pasado. Pero cuando hacemos referencia a la amígdala, y justo acá está la parte del texto, que es esta estructura del cerebro que se encuentra ahí dentro del sistema límbico, esta estructura, nos dice que se encarga de nuestras emociones y respuestas emocionales. Se encarga de la emoción y respuestas emocionales. Su función principal es procesar y almacenar reacciones emocionales, lo cual es fundamental para nuestra supervivencia. Gracias a esta estructura, nosotros estamos aquí ahora mismo. Porque imagínate alguien o nuestros ancestros que no tuviesen miedo a enfrentarse a un dientes de sable. No hay miedo, no tiene o no vela por su supervivencia. Se va y lo enfrenta a golpe. Se va y lo enfrenta a golpe. Podría ser. Suena un poco ilógico, pero versus lo siguiente, si se activa esta estructura de la amígdala, que es encargada por nuestra supervivencia, pues lo que haríamos ante detectar la amenaza es salir a mucha prisa, ¿verdad? Entonces, la amígdala actúa como un centro de alarma en el cerebro, ya que recibe señales de posibles peligros y desencadena una serie de reacciones que nos ayudan a protegernos. Listo, percibe peligro, percibe amenaza y luego desencadena reacciones fisiológicas, fisioquímicas en nuestro cuerpo para protegernos. Vamos allá. Una vez que ya sabemos qué es esta estructura, pueden profundizar sobre esto también. Esto de aquí es lo fundamental. Vamos a ir a lo que hace, en este caso, cómo percibimos nosotros la amenaza. Imagina, ¿no? Imagina que estás en un bosque, como en la imagen de aquí abajo, estás caminando. Podría ser que estés solo o que estés ahí acompañado, pero estás caminando normalmente. En ese bosque, escuchas a tus espaldas un crujir o una pisada de un animal o algo, o un rugir, por ejemplo, de un animal. ¿Qué vas a sentir o cómo se va a activar en ese momento? Se activa la amígdala, ¿verdad? La amígdala detecta o percibe una amenaza, por lo tanto, va a lanzar reacciones para qué? Para que te pongas a resguardo, para que salgas huyendo, para, no sé, para protegerte en ese momento. Entonces, esa es una amenaza física. Vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice? Cuando sentimos amenaza, activamos automáticamente. No estoy diciendo, no estás diciendo en ese momento, no, mejor ya no, mejor no voy a reaccionar. No, no, no. Ese es automático. Nuestra mente está así, automática. Porque imagínate que te pones a pensar en ese momento. Hasta que te pongas a pensar, es probable que hayas muerto.
un programa de alerta que nos congelará por un instante y que responderá llenando nuestro organismo de adrenalina. Adrenalina es un tipo de neurotransmisor, ¿verdad? Aumentará la presión sanguínea, tu corazón latirá más rápido, dilatará nuestras pupilas, te pondrás ahí como que modo para aumentar la visión y demás, e inundará nuestro sistema sanguíneo de glucosa. ¿Por qué? Porque necesita energía para salir a toda prisa, lista para ser utilizada como combustible si tenemos que huir o pelear. Eso es automático. Así está programado nuestro cerebro y así está programado por esta estructura. Ahora, cuando estamos en el mercado, cuando tú estás haciendo trading, ¿verdad? Y nos sentimos amenazados, cuando tú percibes, el, cuando tu cerebro percibe amenaza del mercado, percibe amenaza, se activa automáticamente un mecanismo de respuesta similar al que experimentamos frente a una amenaza física. ¿Qué podría ocurrir entonces si el cerebro percibe amenaza? Lo mismo de aquí arriba. Corazón acelerado, la parte de la sangre mucho más rápido, los niveles de glucosa van hacia el músculo, aumenta adrenalina y cortisol, ¿verdad? Adrenalina y cortisol para que tengas energía. ¿Por qué? Porque estás bajo amenaza. Y aquí entramos en un proceso que se llama secuestro de la amígdala, de la estructura que nos hacía percibir el miedo, ¿verdad? Y esto es automático. No estamos pensando, oye, yo no quiero sentir eso, no, no. Con el mismo nivel de intensidad y respuestas fisiológicas. Entonces, una era una amenaza real, que en un campo, en un bosque, y lo otro frente al mercado, sentados tranquilos. Continuamos. Entonces, ya sabemos primero qué es la amígdala, cómo es la amenaza, cómo actúa nuestro cuerpo frente a una amenaza, y tenemos una amenaza física y una amenaza psicológica o una amenaza psíquica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo actúa la parte del trader profesional, ¿no? Nos dice, los traders profesionales han aprendido a manejar sus mentes. Recordemos el punto número uno, el pensar en probabilidades, y en la parte de pensar en probabilidades nos dice que no podemos controlar el mercado, sino que podemos controlar a nosotros mismos y podemos controlar nuestra mente. Entonces, por lo tanto, hay esperanza, y como hay esperanza a nivel no solamente de, uy, es posible eso, sino que hay una posibilidad real de hacer eso. Podemos controlar nuestra mente. De manera que no se sienten amenazados por el mercado. Oye, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo no me sentiría amenazado por el mercado? Ahora vamos para ello. Mientras que el resto de operadores sigue estando bajo el dominio de la estructura primitiva de defensa. Punto súper clave. El trader profesional ha aprendido a manejar su mente porque sabe que es lo único que también puede controlar para no sentirse amenazado, porque al sentir amenazado se activa automáticamente un conjunto de estructuras automáticas, valga la redundancia, ¿no? Internas, inconscientes, versus aquí el novice trader, el trader que acaba de empezar, sigue estando bajo el dominio de su estructura primitiva de defensa. Punto ahí, punto importante. Y aquí viene entonces, podría decir entonces, oye, no sientas emociones. Es una situación, ¿verdad? Incluso se comparte esa narrativa, no sientas emociones, pero en realidad no podemos sentir emociones. Según la ciencia, no podemos sentir emociones si está dañada la amígdala, porque la amígdala, además de percibir la amenaza del tiempo, es la que nos da la capacidad de entender las emociones de las otras personas. ¿Y qué es entender las emociones de las otras personas? La empatía. Es por eso que hay personas con desorden mental o como tal, pues posiblemente personas psicópatas, quienes o cometen muchas cosas malas, que no pueden
comprender o no tienen empatía porque probablemente tienen fracturada esta estructura. Entonces es por eso que nosotros no podemos irnos a decir, yo me voy a operar sin emociones. Por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿cuál es la explicación? Vamos para ello. No es que no se sientan, vamos de nuevo, no es que no sientan emociones, no es que sean fríos como el hielo, sino que han aprendido a posicionar sus mentes en el mercado de manera que no hay lugar para las amenazas. Dijimos que ante una amenaza, se percibe una amenaza, ahí se activa una respuesta automática, algo que los novatos no consiguen hacer. Nuestra mente nos defenderá de la misma forma ante una amenaza física que ante una amenaza psíquica, que nuestro organismo quedará bajo el control de la amígdala ante una persona que nos empuja conscientemente. Imagina, estás por la calle, imagina que este es un restaurante o en cualquier sitio y alguien te empuja de manera consciente, ¿verdad? Te empuja y te activa, o sea, pelea, bronca, le vas a gritar. Hay una activación, pero ese es real, lo puedes ver como tal. Lo mismo que hará si nuestra pareja nos dice, la palabra esta frasecita, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Entonces, ahí se va a activar la amígdala, se va a activar ante, y no es algo físico, sino que esta sola palabra percibe como amenaza, amenazante que podría destruir los sentimientos, podría la parte del corazoncito lastimado. Entonces, yo creo que ha quedado claro esta parte de lo que es una amenaza física y lo que es una amenaza psíquica o psicológica. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿el mercado realmente te amenaza? ¿Realmente te amenaza el mercado? ¿Qué pasa cuando operas en demo versus cuando operas en real? ¿Estás percibiendo amenaza en real y estás percibiendo amenaza en demo? Es un punto súper importante. Entonces, si se queda con el dinero que tanto te ha costado ganar, puede haber dolor ahí, porque sientes amenaza. Imagina, has trabajado los últimos 6 meses en un trabajo de donde has ido a oficina, donde has ido a campo, cumpliendo un horario laboral, perfecto. Y con esfuerzo has hecho, vamos a suponer, $10,000. Ahora, esos $10,000 dices, ¿sabes qué? Estos son todos los ahorros de mi vida y voy a meter al mercado. Cuando pierdas eso, claro que te amenaza. ¿Por qué? Porque no solamente estás perdiendo un stop loss, estás perdiendo parte de tu capital, parte de un capital que desde la parte inconsciente, desde la parte muy interna, probablemente no estés dispuesto a perderlo. O pides un crédito, pides, ¿sabes qué? Présteme dinero a todo tu círculo y quiero irme al mercado para ganar dinero. ¿Qué es lo que representa para ti amenaza? Aquí viene el punto número 2 que vamos a trabajar, lo que dijimos del que quiero compartirte. El punto número 1 era que identifiques tu diálogo interno. ¿Qué te dices? Y el punto número 2 es, ¿qué amenaza a ti? ¿Acaso amenaza tu autoimagen? ¿Amenaza tu auto? ¿Te dices que por perder un trade ya no valgo como persona? El autoestima, tu autoconcepto. El autoestima es que tanto te valoras a ti mismo, ¿verdad? Dejas de valorarte y te crees que no vales porque tienes 2, 3 stop loss, 4, 5 stop loss. Y el autoconcepto es, crees que eres un mal trader o el peor trader por tener esa racha negativa. Ahora, si eso de ahí representa una amenaza para ti, obviamente que se va a activar automáticamente la amígdala para defendernos de esa situación. ¿Qué es lo que representa amenaza para ti? Anótalo. Porque cada persona es un mundo, ¿verdad? Cada persona tiene un contexto único, que probablemente a nivel general, pues vamos a entenderlo y podemos compartir, sí, pero ¿acaso le has dicho a tu pareja? ¿Acaso le has dicho a tus amigos, oye, yo soy trader? Entonces, el perder
es perder esa credibilidad con tu círculo, o tienes que pagarle el cuarto al fin de mes, tienes que pagar el departamento, tienes que pagar... eso de ahí representa amenaza. Entonces, esa es una situación, es por eso que se dice, si tú llegas con una necesidad de ganar dinero al trading, ya has perdido, porque no llegas en el estado mental más acorde, porque llegas con una necesidad. Entonces, cada retroceso, cada pérdida es una amenaza y por lo tanto se activa la amígdala. Vamos. Lo otro, si te quita la razón y se mueve en la dirección contraria a la que tú anticipabas, también puede perder la razón. No es que yo soy el mejor trader. Mira, de acá, este análisis se va a dar así, así y lo otro. Para luego ver cómo pierdo la razón. Ahí hay amenaza. Hay una palabrita o algo que se llama ego, ¿verdad? Entonces, entrenar la mente, entrenar la mente primero porque no nos viene por default esto, para pensar en bloques de operaciones. Esto de acá arriba es cuando en un solo trade se activa o activamos la amenaza porque hay pérdida. Pero ahora, ¿cómo nosotros trabajamos eso? ¿Cómo nosotros podríamos gestionar eso a largo plazo o desactivar la parte de la amenaza? Uno, pensando en bloques de operaciones, que era el punto número uno de pensar en probabilidades, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajo bloques de operaciones, me desasocio de el resultado aislado. Punto número uno. Nos ayuda a hacer frente a las posibles amenazas emocionales del mercado y mantener la disciplina y el enfoque en proceso a largo plazo, en lugar de dejarnos afectar por resultados individuales o pérdidas aisladas. ¿Acaso es porque estás enfocándote solamente en lo que está pasando en este momento, en la pérdida de aquí? Porque un objetivo es, por ejemplo, como mencionamos, voy a hacer o voy a ejecutar 20 trades como mínimo con disciplina y gestión emocional. Eso puede ser un objetivo. Así te desapegas del posible resultado que al cuarto o quinto trade digas, entonces, el reto más grande está en librarse de las amenazas cognitivas, ¿verdad? En librarse de esa percepción de amenazas, del tipo, por ejemplo, perder la razón, que es la que más duele, ¿no? Como trader puedes tomar una operación, creyendo en tu análisis para luego ver cómo salen stop loss. Y cuando salen stop loss, no solamente pierdes ese porcentaje de dinero que has arriesgado, sino la razón en la proyección. Y cuando pierdes la razón, en ese momento es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque imagínate alguien que viene de un mundo tradicional, que siempre se ha esforzado, siempre ha trabajado duro, que en el mundo tradicional eso es una característica súper importante, pero acá no. Entonces, cree que por perder la razón, esto de aquí se activa la parte de la amígdala. Vamos entonces. El trader profesional tiene fortaleza emocional, inteligencia emocional, que esto al final nos va a ayudar para muchas cosas en la vida, ¿verdad? Cómo respondemos ante una situación, ante un problema, por ejemplo, ante una discusión. Nos activamos así muy rápidamente y respondemos con mayor fuerza para que mi voz se escuche. O respiro y emito un comentario más acertado. Esto es muy simple. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho o hemos dicho algo que al momento, que después hemos, hemos recapacitado y hemos dicho, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué hice esto? Es muy probable que en ese momento hayamos tomado una reacción o hayamos dicho una parte actuando únicamente desde la emoción. O incluso eso pasa cuando metes los trades, dos, tres trades, y al cuarto trade no debes meter el trade según tu trading plan y vuelves a meter y sales en stop loss y se acaba la mañana. En el mejor de los casos no pierde la cuenta o la prueba. Y al siguiente día o más tarde dices, ¿por qué metí mi trade? ¿Por qué hice lo otro? Eso pasa cuando actuamos desde la emoción, pero probablemente ya lo sepas.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar la fortaleza emocional. ¿Cómo logro eso? Entonces, nos dice que el trader profesional tiene fortaleza emocional que le protege de sí mismo y no le permite que el mercado, y no permite que el mercado le amenace. Si tú haces, si tú controlas tu mente para no percibir amenaza, vas a llevar una ventaja absoluta y estás cada vez más cerca de alcanzar tu mejor versión como trader. Nos dice, no necesita tener la razón. Entonces, al yo tener fortaleza emocional, yo no necesito tener la razón, porque he interiorizado que el trading es un entorno de incertidumbre y probabilidad. Cuando yo no interiorizo esto, pues probablemente no haga esta parte. ¿Por qué voy a buscar la razón como tal en un entorno de probabilidades? Seguridad y trading son incompatibles. No se frustra porque un trade salió negativo, porque sabe que el resultado aislado es completamente aleatorio. Buscamos bloques de operaciones, series de operaciones, no una operación aislada. No se lamenta por salir antes de una operación. ¿Esto a cuántos nos ha pasado, verdad? Salgo antes de una operación y luego, ¡ah! ¿Qué pasa? Pero aquí, no se lamenta por salir antes de una operación y dejar dinero sobre la mesa, porque comprende que en el momento que decidió cerrar el trade, en el momento que tú le das a close, en ese preciso momento, era lo que parecía más acertado según el plan. Porque no sabemos lo que va a pasar después. Porque si se va en contra y saliste en ese momento, vas a decirte, uy, sí, qué bien que cerré. Pero si se va a favor, dice, no, uy, qué tonto. No, no, no. En el momento, en el aquí y ahora, que es parte del mantra del mindfulness, ¿no? Aquí y ahora. Era lo que parecía más conveniente. Lo otro, este es un punto súper importante. No se enoja si no aprovecha un trade que hubiera salido positivo. Un trade que hubiera salido positivo y no lo toma. No lo toma. Y no se toma. Porque sabe que no puede adivinar el movimiento del precio antes de que actúen los otros participantes. Ya hemos mencionado, no es mi análisis la que hace que el precio se vaya en una dirección u otra, sino la cómo actúan o la participación de otros traders en el mundo, lo que mueve mi trade en una dirección en otra. Entonces, si yo estoy viendo un posible trade y no lo tomo, y luego, después de un rato, ya cuando veo que ha salido en take profit, me enojo. ¿Te imaginas? Es como enojarse, imagina esto, es como enojarse por el resultado de un lanzamiento de una moneda que tienes en tu bolsillo y está ahí quieta. Repito, tienes una moneda en tu bolsillo, ni siquiera has lanzado ni nada, ni siquiera sabes si, ni siquiera has lanzado para saber si va a salir cara o cruz, pero tú ya te estás molestando por eso. Esa es la situación. No se enoja si no aprovecha un trade que hubiera salido positivo, porque no sabemos el futuro. Y el nosotros activarse o el enojarse hace no solamente que vivamos en el pasado como tal, en este momento, o la mente está automáticamente para hacer eso, ¿no? Pero no solamente queda ahí, sino que a veces o en muchas de las situaciones no nos permite tomar un nuevo trade, una nueva oportunidad y dejas de ganar. Entonces, el trader profesional se libera de las amenazas al adoptar un enfoque mental que no crea la percepción de amenaza en el mercado. Esto de acá es el siguiente punto, el tercero, ¿verdad? La primera dijimos diálogo interno, la segunda es qué es lo que representa amenaza para ti y la tercera, pues aquí es cómo vamos a desarticular todas esas amenazas para que nuestra mente no lo cree frente al mercado. Es por eso que cuando estás en SIM, pues probablemente no hay percepción de amenaza versus en tiempo real o en tu cuenta live probablemente creas, pero ¿qué es eso que te crea amenaza?
que era el punto número dos. Cuando se elimina esta creencia, el trader elimina el miedo y la influencia emocional negativa de esa parte de sí mismo que le defiende. Entonces, no hay amenaza, no se activa el sistema de defensa, no se activa la amígdala, no segrega cortisol, adrenalina, no aumenta la glucosa para irrigar en toda la sangre y los músculos para correr como tal. Entonces, no me activo. No hay amenaza en el mercado si tú no la creas. Con este punto quiero terminar. No hay amenaza en el mercado si tú no la creas. La mente la crea. Ahora, si llevamos tantos años, toda la reprogramación que viene ya en el ADN, tantos nuestros ancestros como han tenido la parte de la programación automática, nosotros queremos cambiar. Esto no va a suceder al finalizar probablemente esta sesión, pero vas a tener la ruta, vas a saber, vamos a ir desde la comprensión, discernimiento, para que crees tu plan a largo plazo, para que crees tu plan y te empieces a gestionar a ti mismo. La parte de la gestión emocional, reconoces la emoción y de la inteligencia emocional, reconoces la emoción y la gestionas, ¿verdad? Muy bien, listo. Ya concluido la parte de la gestión emocional, la gestión de las emociones en el trading y la percepción de miedo y sobre todo, pues, amenaza, ¿no? En el trading. Es por eso que en la SIN es mucho más fácil a nivel emocional. Entonces, comentarios, preguntas, veamos, voy a ver el chat acá. Edwin, esta sesión de guardarás en YouTube. Richard, probablemente, esta sí, yo creo que sí. Sí está, la AC2 sí está en YouTube, la segunda está en el canal de Telegram y esta sí la voy a subir a YouTube. Dice Oscar, real es otro voltaje. Ah, aquí yo quiero añadir algo, ¿verdad? Tal vez probablemente algunos ya lo sepan, tal vez algunos no. Es por eso que lo quiero poner acá. Entonces, pensamiento, incluso en el libro de T. Harv Eker, que dice El secreto de la mente millonaria, creo que es el propensar, algo así es, propensar. Pero vamos a hacerlo aquí de una forma distinta. Pensamiento, luego del pensamiento viene emoción, emoción, acción y por lo tanto resultados. Entonces, esto de acá es como una fórmula, ¿no? Pensamiento, luego viene de un pensamiento, genera una emoción, incluso cuando nos volvemos adictos a una emoción, es por eso que si vienes programado, por ejemplo, para la ira, para la cólera y luego por cualquier cosa, una situación muy que podrías decir eso, lo manejo así de fácil, agarras y gritas, agarras y haces lo otro. Entonces, esa es una emoción. La emoción genera ese pensamiento, uno se vuelve adicto a esas emociones. Así como nos volvemos adicto a la dopamina, uno se vuelve adicto a esas, imagina cortisol o cualquier hormona del estrés que afecte. Pensamiento, emoción, acción y luego resultados. Si no nos gustan los resultados, tenemos que ir al origen. Acá. Porque si nosotros nos vamos acá a buscar en estos tipos de anteriormente, más acá en las acciones como tal, pues va a haber autosabotaje. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están aquí actuando directamente en esto. Pensamiento, emoción, acción, resultados. Y en eso se basa el journal emocional que voy acá a compartirlos en este momento. ¿Verdad? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, es difícil, o no es que yo diga, sino pienso, imagino que pienso, es difícil.
¿Qué crees que luego de ese pensamiento, qué crees que pueda generar este pensamiento? Es difícil. ¿Qué tipo de emoción? Probablemente frustración. Dependiendo, en la mayoría de los casos va a generar una emoción negativa o una emoción que no sea potenciadora para ti, porque al final pues no hay emociones positivas ni negativas, ¿no? Sino una emoción que no te ayude. Para algunos al final les puede motivar, pero va a ser un porcentaje muy pequeño y por lo tanto las acciones van a ser en la misma dirección y los resultados afectados. Versus si yo pienso, es posible o sí se puede. Estoy cambiando mi forma de pensar. Entonces, si cambio mi forma de pensar, la emoción asociada a ese pensamiento va a ser distinta y la acción también. Y por lo tanto, los resultados van a variar. Perfecto. Voy a compartirles ahora la pantalla del journal emocional. ¿Algún comentario, pregunta al respecto a este tema que acabamos de ver? Pueden hacer, ¿no? Pueden hacerlo por el chat o incluso pueden activar el micrófono. Listo. A ver acá, journal. Comparten esa perspectiva, difieren de esa perspectiva. Quiero opiniones. Vamos, estamos acá. Más de 25, 28 personas estamos acá en el Zoom y algún comentario, alguna experiencia que quieran compartirnos, quiero utilizar mientras dejo todo esto listo por acá. Nos dice John, sí, pero esa tranquilidad te la da la experiencia, por supuesto, por supuesto. Entonces, ahora, pero una experiencia, ¿a qué llamamos experiencia, no? Yo podría decir, oye, tengo 5 años de experiencia en tal cosa, pero imagínate que este, la dirección de esa experiencia no está bien encaminada. ¿A qué voy? Algo más fácil. Imagina que uno lo está intentando, se está esforzando demasiado en abrir una puerta, 3 años, y está ahí, es que yo soy constante, me esfuerzo demasiado, mi compromiso es demasiado, estoy intentando abrir la puerta. Y luego me doy cuenta que he querido abrir la puerta en la dirección equivocada, que lo que tenía que hacer era jalar, no empujar. Entonces, aquí va eso muy en contra también de las 10.000 horas que se comparten, ¿no? Las 10.000 horas versus la práctica o lo que se llama delivery practice, que tú puedes adoptar, puedes hacer un cambio significativo en un menor corto o un menor tiempo respecto a otro tipo de cosas que podrían tomarte mayor tiempo. Entiendo el punto que nos comparte John, que la experiencia, claro que sí, que es la práctica, ¿verdad? Llevar a la práctica y exponerse. Gloria no dice, comparto totalmente, no dice John. Eh, comparto totalmente. ¿Por qué la cari? ¿Por qué la emoción negativa? Entiendo por ese emoji, Gloria. Vámonos, dice John. Horas de pantalla, backtesting y controlar emociones. Eso es lo que me engancho con este mundo. Te reeduca. Excelente. Me dice Exam. Y Isaac, es que el backtesting ayuda a confiar en tu estrategia y a la vez a que esos pensamientos te amenazas te disipen. El backtesting, el conocer tu estrategia, cómo aumentar la confianza, ¿no? ¿Cómo aumentar la confianza? Se aumenta la confianza no diciéndome, yo confío en mi estrategia, yo confío en mi estrategia, yo puedo. No, se aumenta la confianza en el trading como tal, sabiendo tus números, sabiendo tu setup. Porque si no eres capaz de identificar un setup en un entorno, vamos a llamarlo, un entorno libre de amenazas, entre comillas, que es en simulado, en tiempo real, si no eres capaz de identificar un setup ahí,
Imagínate con la presión que pueda ser ya con algunas amenazas que estuvimos viendo en dinero real. Ahora, el conocer tu estrategia va a ayudar a aumentar tu confianza y a que los pensamientos se disipen. No podríamos, la mente como tal, no puede, es como decir, oye, yo no quiero pensar en esto, esto es, yo no quiero pensar en un elefante rosa, yo no quiero pensar en un elefante rosa, piensa, yo no quiero pensar en un elefante rosa, yo no quiero pensar en un elefante rosa, yo no quiero pensar muy probablemente lo pienses. Ahora, no se puede dejar o intentar ir por esa ruta. ¿Qué es la otra ruta? Por ejemplo, si yo no quiero pensar en un elefante rosa, voy a enfocar mi mente en otra dirección para aumentar la concentración. Quiero pensar en una laptop roja, quiero pensar en una laptop roja, quiero pensar en una laptop roja. Y piensas en una laptop roja. Y por ley de exclusión, por lo tanto, no piensas en un elefante rosa y pensaste en una laptop roja. Por ahí, por la parte de la pensamiento, programación, ¿no? Nos dice Oscar, estoy empezando a leer un libro llamado Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Es un muy buen libro, por lo que he visto y demás. Personalmente no lo he leído. Lo he leído el Sobrenatural, que es el último libro de Joe Dispenza. Es un libro muy bueno y recomendado. Excelente, Oscar. Por ahí trabaja bastante en la parte del ser, ¿verdad? Y las emociones. Nos dice José, todo lo que nos está aportando hoy es muy cierto. Por ejemplo, esta semana quemé mi cuenta ya fondeada por no revisar mi checklist y querer recuperar la pérdida que estaba teniendo más, más la aumenté. El ego, el impostor y el secuestro de la amígdala me ganó. José, te mando la mejor energía del mundo. Es una situación muy complicada a nivel emocional. Ahora, en su momento como tal, no vamos a exigir como tal, oye, ya aprende de esto. No, no, no. Hay una parte, cuando hay una pérdida, hay una parte de duelo, hay una parte de procesamiento de esa información. Entonces, date el tiempo para analizar eso, José. Date el tiempo para vivir eso. Y luego, cuando seas consciente de esas emociones, de esos sentimientos, probablemente empieza a cambiar el chip. Cuida lo que te dices. Es parte de este negocio, es parte de la probabilidad. Entonces, cuida lo que te dices porque el diálogo interno, ¿verdad? Te puede potenciar para ser mejor o te puede limitar. Y no solamente te limita y te deja ahí, sino que te aleja, no solamente te deja ahí, sino que te aleja de la meta que quieres lograr. Luego activa la parte ante un error puede haber dos tipos de situaciones, ¿no? Uno, pues como ya venimos programados ante un error, nos castigaban y demás, y uno siente vergüenza y miedo lo deja por ahí y no aprende de eso. Versus con la humildad aceptamos el error y luego aprendemos. Entonces, el compartirnos esto, te agradezco que nos compartas. Y ahora solamente queda aprendizaje, aprendizaje para que seas cada vez mejor. Un abrazo. Nos dice Gloria, lo que pasa es que tuve unos momentos muy fuertes al principio. Como a muchos, ¿verdad? Me dice un correo. A ver, buenas tardes. A mí me pasa que las cuentas de fondeo las paso fácil, pero cuando tengo la real, las emociones. ¿Qué es lo que qué es lo que tu cerebro está percibiendo como amenaza? ¿Qué está percibiendo como amenaza cuando ya estás en real, cuando estás en live account? Entonces, identifica la amenaza que está representando para ti. No podría saber qué es lo que representa para ti la amenaza, ¿verdad? Pero hay ejemplos, como vimos, no vas a, el cerebro puede pensar, no voy a sacar el dinero, necesito el dinero ya para estos días. La parte de perder la razón es el ego, la parte de la autoimagen, la parte de autoconcepto, autoestima, no sé. ¿Qué es lo que representa para ti amenaza? Empieza por ello, porque ahí se activa la parte emocional, porque si las has pasado y las has pasado siguiendo con disciplina una estrategia, pues van,
Lo más probable es que en live no es que sea la estrategia la que no funciona, sino probablemente la gestión de la emoción, ¿verdad? Entonces vamos por ahí y luego, practiquen este punto súper importante, cómo también gestionar la emoción en técnicas, ¿no? Hoy día no hemos hablado de tantas técnicas, pero una de las técnicas es el mindfulness. María Alonso Puig, creo que es uno de los máximos exponentes respecto a esta actividad. Obviamente hay otras personas que incluso que han escrito más, ¿no? Pero a quien consumo el contenido es a él y Ayuda también tiene un libro que se llama Mindfulness, que es conciencia plena. Eso ayuda a gestionar la emoción. Nos dice Rogelio, cuando entra un trade ya no siento tanta ansiedad como al principio. Excelente. Estas emociones las he estado controlando, solo que encontrar la dirección es lo que me ha costado trabajo. Excelente, Rogelio. Lo importante aquí como tal es que es posible y lo estás haciendo. Y cada vez el trading como tal no debe representar, imagínate, si fuera o si fuese o uno lo convirtiera en un trabajo súper estresante. Uno no viene a este negocio porque le dicen, oye, mira, este es el negocio más estresante del mundo. Y, no, y sí, sí, sí me quiero ir para ahí. Lo estás convirtiendo en algo que sea favorable y algo que te guste hacerlo todos los días, ¿no? Y que represente un reto y lo estás logrando excelente. Y es un reto diario, claro que sí. Nos dice Tatiana, el foco está en repetir el mismo patrón, la misma estrategia, tener una mente fuerte para esperar tomar las utilidades y ser un gestor de riesgo. De nada me sirven las 10.000 horas de práctica sin estrategia y sin patrón. Excelente, Tatiana, muchas gracias por compartirnos. Aquí hablas, por ejemplo, mismo patrón, misma estrategia, la mente fuerte. Disciplina, ¿verdad? El punto número 2 que estuvimos viendo. Nos dice José, muchas gracias Eden, por este excelente consejo. Es como los nervios. Ah, ahora, este, Nan Gloria, aquí entonces, cuida también la parte de la alimentación, ¿no? Cuida la parte de la alimentación. El magnesio y el potasio ayudan a trabajar el sistema pasivo, el sistema que nos mantiene en calma, versus el sistema activo de nuestro sistema nervioso. Estoy hablando del sistema nervioso. El sistema activo es el que está bajo amenaza casi siempre. Entonces, por ahí también eso son cosas, ¿no? Pero, y lo otro acá, vamos para allá, vamos para allá. Nos analizamos igual al sentirnos amenazados. Nos analizamos igual al sentirnos amenazados. Nos dice Zach, pues con todo tú puedes aprender. Excelente. Muchas gracias. No, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias aquí por compartir sus mensajes aquí en el chat y voy para ello. Voy para esto con el template de Journal Emocional. Esto es solamente un ejemplo, esto es solamente un template como tal. No quiere decir que lo vayas a hacer así como tal, pero podrías hacerlo. Eso sí, para eso lo he traído. Para eso lo he traído, para que te sirva de guía o lo puedes hacer directamente así. Entonces, según Goleman, existen 6 emociones básicas, ¿verdad? Sobre estas emociones básicas pueden surgir otras. Son las combinaciones de 2, de 3 o son otros tipos de emociones secundarias. Pero las básicas con las que nacemos todo el mundo son la aversión o asco. ¿Has escuchado de la aversión a la pérdida? ¿Por qué no tomas un trade? Porque tienes asco a la pérdida y por lo tanto lo alejas. ¿Por qué no asumes el riesgo? Porque no quieres exponerte a la pérdida. ¿Por qué? Porque lo tienes asco, lo tienes aversión. La otra palabra es aversión, ¿no? Pero asco es más frecuente. Lo otro es sorpresa. Sorpresa. Imagina que creías a nivel de un pensamiento que ese trade no iba a dar profit, pero por disciplina lo ejecutaste y luego sale en take profit. ¿Qué dice sorpresa? Felicidad es una emoción ahí que se puede dar luego de un bloque de operaciones. Tristeza, ira, miedo. Entonces, la fecha, por ejemplo, hoy estamos a 13 del 07 del 23. Así. Causa o desencadenante. En esta parte de causa desencadenante, vamos a ver qué tenemos aquí. Listo, causa o desencadenante podría ser, por ejemplo,
En el trade uno, es un ejemplo, ¿no? Otra causa desencadenante podría ser discusión con X persona, mi amigo, mi pareja. Entonces, otro tipo de situación, eh, tráfico pesado o demasiado tráfico. Estás ahí atascado en el tráfico y es una situación, una causa desencadenante. Vamos a asociarlo principalmente al trading, ¿verdad? Trade uno, por ejemplo, pero se puede aplicar a todo, ¿verdad? A todo. Ante esta causa, ante este evento, ante esta situación, ¿qué pienso? Trade uno podría decirme, ¿se irá al trade? Podría preguntarme. ¿Será al take profit? O podría decir, no, esto no se va a dar. O podría decir, este es mi setup claro. ¿Qué piensas? Tenemos que ser conscientes que es esta parte que se llama el self-awareness, que es el darse cuenta. ¿Qué estás pensando, no? ¿Qué te dices a ti mismo, el diálogo interno? Y luego de ese pensamiento, ¿qué sientes? Entonces, si tú dices, esto, o podrías decir, esto se va a ir al stop. Imagina un pensamiento de ese tipo. ¿Qué va a causar? Miedo, aversión, o por otro lado, no está aquí como emoción, pero podría ser confianza. Es una emoción que podrías tenerla, por ejemplo. Y luego de esa emoción, aquí registras en esta parte de la emoción, ¿qué hiciste luego de eso? ¿Qué acciones tomaste? Por ejemplo, no hice nada, coma, me paralicé. Otro, dupliqué entradas, ejecuté mi sistema con disciplina. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces, tenemos causa desencadenante, pensamiento, emoción, acciones tomadas. Y luego tenemos la respuesta física. Las más frecuentes voy a poner aceleración del ritmo cardíaco. ¿Qué más puede haber? También puede haber, me suda las manos, o lo que sea, ¿no? Lo otro, por ejemplo, podría ser, se me seca la boca. Todo lo que represente una respuesta física de este evento, de esta situación, o respuesta física, se me tensan los músculos. Otra respuesta física, estoy relajado y tranquilo. Aquí va esta parte, ¿no? Va esta parte de cómo reacciona o cómo responde mi cuerpo, porque mi cuerpo me está dando señales, me está intentando o no, me está comunicando algo. Si estoy bajo amenaza, me está comunicando que huya. Entonces, ¿qué pasa? Mencionamos que antes, ante un dientes de sable, nuestros ancestros probablemente salían huyendo, pero no salían huyendo tranquilitos, ¿verdad? Despacio, no, 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 sino que salían a toda prisa, gritando con su tribu, echando golpes, lastimándose, y esas, y ese cortisol y esa adrenalina al llegar a casa había cumplido su función. Así había, vamos a decir, esfumado, había cumplido ese combustible cumplió su función, pero cuando nosotros estamos sentados en nuestra silla muy tranquilos, entre comillas, muy tranquilos a nivel físico, y nos sentimos súper estresados, no hay liberación de esas hormonas. Entonces ahí se generan tensiones en el hombro, se generan tensiones en la parte baja de la espalda. ¿Dónde se genera esa tensión? ¿Cómo representa para ti? Y es un problema muy serio,
Por eso también les invito a visitar un quiropráctico, por ejemplo. Ayuda. Entonces, y lo otro es hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer ejercicio. Ve al gimnasio, haz fútbol, juega vóley, sale a correr, sale a caminar. El hecho de caminar es hacer ejercicio. Entonces, a eso ayuda a estar bajo control de nuestra parte consciente. Todo este grupo de acá, pensamiento, emoción, acciones tomadas y respuesta física, toda esta parte de acá, entonces, como ya hemos llenado esto de acá, nos va a servir para saber nuestro marco o nuestra estructura emocional. Esta primera parte nos va a decir nuestra estructura emocional. Entonces voy a poner aquí mi estructura mental. Estructura mental, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu estructura mental? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás haciendo? Esto de acá representa, y ese es el reto que les tengo para el día de hoy. Ya sabes tu estructura mental, ya conoces cómo piensas, ya eres consciente de tus pensamientos o estás viviendo de modo automático. Estás buscando cambiar estrategia, cambiar esto, cambiar lo otro para afuera. Si ya has estado mucho tiempo ahí, la invitación es a ver para adentro, ¿verdad? Porque el trader, el ejecutor o el mindset es el eslabón más débil de un sistema de trading. Luego de eso, nosotros no vamos a quedarnos ahí, obviamente, no, sino que vamos a ir a reprogramar, que es el reto, ¿verdad? Reprogramar. Para reprogramar la mente o entrenar la mente, que es en la acción como tal, y obviamente hay otras técnicas, como por ejemplo hay una técnica que se llama psicología kinestésica, algo así, no recuerdo bien, pero se trata de algo muy simple, mira. Coge tu dedo índice izquierdo y tu dedo índice derecho y hazle como un candado, hazle como que se aprieten ambos. Tensa, jala de uno y jala del otro. Engánchalos, los dos índices, engánchalos y tensa, tensa. Ahí hasta que sientas que uno gana el derecho o el izquierdo, tensa. Entonces, esta parte de ahí empiezas a reprogramar. Les invito a buscar algo en YouTube. Es un ejercicio fácil. Cuando tú tensas eso, reprogramas o recalibras ahí como el detector de mentiras, dices. Entonces, mi nombre es Franklin, no se suelta. Entonces, luego dices, mi nombre es Pedro, pa, se suelta. Recalibras. Hoy es jueves, no se mueve. Hoy es domingo, se suelta. Entonces, empiezas a reprogramar. Pero lo otro, la forma de reprogramar es las declaraciones, ¿verdad? O afirmaciones. Pero eso de ahí tiene que ir asociada a una acción. No tiene sentido, no tiene sentido hacer todo eso si nosotros no estamos cambiando desde acá. Pensamiento, emoción, acción. Nada de eso tiene sentido si no hacemos eso. Es decir, soy millonario, soy millonario. Y estoy muy tranquilito en mi sofá echado viendo Twitch. Entonces, acá nuevo pensamiento. Acá empezamos con esta parte de nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es esa nueva estructura que tú quieres adquirir, esa nueva estructura que quieres desarrollar. Si identificas que estos resultados, si este tipo de pensamiento no te está llevando o no te está acercando de tus objetivos. Entonces, acá podría ser, por ejemplo, el mercado es probabilístico. Probabilístico. Al yo entender, al yo comprender eso, me desasocio porque ya sé que es probabilidades, ¿verdad? Que era el número uno. Pensar en probabilidades. El mercado es probabilístico o, por ejemplo, un trade negativo no determina quién soy. Lo otro, mi valor como persona no depende de un trade, de un resultado aislado. Lo otro, confío en mi estrategia en un bloque de operaciones. Vamos a
a prevalecer acá los pensamientos de forma positiva, ¿no? Aquí que se me fue algunas cosas en forma negativa, pero vamos a prevalecer que esto vaya en forma positiva, por lo que mencionamos del elefante rosa, ¿verdad? Vamos a prevalecer aquí la toma de nuevos pensamientos de manera positiva o afirmativa. Entonces acá podría ser o podría reescribirlo, por ejemplo, mi valor como persona va más allá de un resultado negativo de un trade, por ejemplo. Todo a nivel positivo. O tengo un valor intrínseco incalculable, porque no depende de esta situación. O lo otro, entiendo que el trading es un negocio de probabilidades e incertidumbre. Lo otro, solamente puedo saber la información que tengo en este momento. Eso significa que no puedo ver el futuro. Y si no puedo ver el futuro, entonces, ¿cómo voy a decir que este trade va a salir en stop loss si aún no ha sucedido? Aún no se ha expresado la onda cuántica y todos los detalles, ¿verdad? Entonces, esto de acá les voy a dejar. Es una invitación a que experimenten. Al final, como dije, cada persona pues va a tener un mundo acá. Esta es una plantilla de Notion. Les voy a compartir el enlace en el canal de Telegram o incluso en YouTube. También lo voy a dejar en la parte de la descripción más tarde. Déjame un segundo, esperen, ya lo borro acá. Esta plantilla la voy a dejar ahí. Ustedes podrían copiarlo esta plantilla. Obviamente lo voy a borrar esto para que puedan copiarlo de manera... Y en el video van a quedar los ejemplos, ¿no? Por si quieren repasarlo y demás. Entonces, traders, hasta aquí hemos llegado con la parte de nuestra sesión del día de hoy. Vamos acá. Ay, a ver, vamos a leer acá. Edin, siempre mi admiración, ¿cómo crees? Gracias, Tatiana. Un abrazo. Nos dice, se fue la luz, nos dice Oscar. Gritar ayuda a liberar la presión y reprobar la confianza. Excelente, John. Gritar, liberar, ¿verdad? Absolutamente. Romper la almohada. Pegar a la almohada. Nos dice Zule, qué excelente información, Edin. Como siempre, mi migración, tengo que salir ahora. Gracias y bendiciones. Un abrazo, Zule. Gracias, Edwin, muy ganador como siempre. Edwin, ¿cuántas operaciones máximas por día recomienda? Ahora, Leonel, va a depender de la, mm, de la, de la capacidad, en este caso, de tu fortaleza mental, ¿verdad? Yo te podría decir cinco, o tres, o dos, o una. Entonces, si yo te digo una, por ejemplo, y tú tienes mucha mayor fortaleza y quieres exponerte más, eso te va a quedar corto. Ahora, podríamos decir dos, tres. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la forma de calcularlo? ¿Qué tanto te activas? ¿Qué tanto te activas? Esto de acá va a ayudarte. Por ejemplo, trade uno, trade 2, trade 3. Cuando lleves trade 4 en el día, el mismo día, y acá te vas a buscar tus emociones. Día 4, cuarto stop loss, emoción, furia, ira. Entonces, lo voy a bajar. O voy a buscar una estrategia para que me ayude a eso. Es una forma de hacerlo, ¿no? Y lo otro, obviamente, pues el riesgo, hay que limitar el riesgo, que es la gestión del riesgo aplicada al sistema. A ver, listo. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas, muy buenas las sesiones. Gracias. Con gusto, Reinaldo. Muchas gracias. Dice Jairo. Gloria nos dice, muchas gracias en socializar estas cosas. Es muy edificante. Uno piensa que es solo uno. Bendiciones. Uy, qué bien. Sí, sí, por supuesto, Gloria. Nos dice Juan, y también la gestión del riesgo, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar por día y qué parámetros? ¿Qué dice el trading plan? Excelente aporte, Juan. Así es, el trading plan, que es un punto súper importante. Un abrazo, les dejaré la sesión más tarde o máximo mañana va a quedar en el YouTube o en la red. Que les vaya muy bien. Chao.